comenzamos un nuevo año, os doy la bienvenida al canal de Cristianos Evangélicos y deseo que este nuevo año, 2021, sea de una enorme bendición para todos y que los propósitos de Dios y los sueños que tenemos para Él se cumplan en nuestra vida. Paseando por donde estoy, que es la Junquera, mientras hacía el recorrido, estaba pensando en metas, cosas para este 2021, en mi vida, en los proyectos que estoy llevando a cabo, a los hermanos en Cristo. Y el Señor pues traía a mi mente 3 pasajes, que es de lo que os voy a compartir. El primero que el Señor ponía en mi mente está en el capítulo Mateo 24, y es cuando Jesús les está respondiendo a sus discípulos sobre la pregunta que le hacen cuándo será el fin de este siglo y la venida de Él, ¿no? Entonces Él ahí les está hablando muy claramente. A veces en la Biblia vamos y ponemos el enfoque en pasajes que no son muy claros. Jesús nos muestra con una claridad asombrosa a través de su Evangelio en Mateo 24, que yo pienso que es la referencia que tenemos que tener todos los cristianos, el capítulo 24 y 25, de un poco cómo serán los tiempos finales y se producirá su segunda venida. Me llama la atención que él primero les habla sobre... Por mí no hay problema, Me llama la atención que él les habla de acontecimientos futuros, como son, por ejemplo, que dice aquí en el pasaje 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y en el pasaje 25 les dice, ya os lo he dicho antes, ¿no? Entonces Dios nos muestra las cosas que van a acontecer, Jesucristo nos señala para que no estemos ni seamos engañados. Después les habla de cómo será su venida. Después inmediatamente se producirá una tribulación y habla de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre. En el pasaje 32 dice, ¿no?, nos pone como un ejemplo la higuera, diciendo, aprended la parábola, ¿no?, de la higuera. Cuando ya la rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y después dice aquí, en el pasaje 36 del capítulo 24 de Mateo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre. Pero nos pone un ejemplo de cómo serán los tiempos, están próximos a su venida, y dice aquí en el pasaje 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vemos pues que dice aquí, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Después muestra la parábola de las 10 vírgenes y en el pasaje 45 dice, en el 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Entonces lo que Dios me está mostrando para este año, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, que tenemos que estar preparados en las verdades que tenemos en la palabra de Dios, en lo que Jesús nos enseñó, para que podamos también dar respuesta a muchas personas que cuando ven que suceden determinadas cosas no encuentran una respuesta y no saben por qué sucede, ¿no? El apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, como cristianos, tenemos que aprovechar el tiempo este año para prepararnos y estar firmes sobre el fundamento que es Jesucristo, sus enseñanzas, para saber que las cosas que acontezcan tienen un fundamento, una base en la palabra de Dios y podamos dar respuesta a otras personas. Después venía también otro pasaje a mi mente donde dice el apóstol Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no?
todo lo que vemos y lo que va a venir, pues la palabra de Dios nos muestra que los días no son buenos, sino malos. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo de buscar a Dios, de servirle, de hacer las cosas que Dios tiene para nuestra vida, porque cada vez las cosas se van a poner peores, ¿no? Hay muchas personas que piensan que con esto del COVID, con la vacuna, pues ya se soluciona todo. Y yo creo que esto es el principio de las cosas que nos vienen. Es un aperitivo de las cosas que Dios va a permitir en este mundo. Dios nos está dando una oportunidad a la Iglesia y al mundo para que le busquemos, para que estemos en su palabra, para que vivamos una vida conforme Él tiene para nosotros, porque viene un juicio a la tierra, lo vemos en la palabra de Dios. Entonces es momento de aprovechar cada minuto, cada segundo, como he comentado al principio, prepararnos, buscar a Dios y también llevar el Evangelio a otras personas. Hoy es día de salvación, es lo único que puede cambiar una persona y transformar este mundo. Cambiando los corazones de las personas, cambia el mundo. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo para ser la luz de Cristo para otros y llevar el Evangelio. Y termino con el Salmo 133 que escribió el rey David, que fue una persona que en su vida vio a Israel cuando estaba unido, que vencían, como fue a los filisteos, cuando él con la honda pues le clavó una piedra en la frente a Goliat y tuvieron ahí una gran victoria, pero después de su victoria vemos como tuvo sobre él se vino una persecución atroz. El rey Saúl pues tuvo envidia de él y comenzó a perseguirlo, y ahí ya pues el reino de Israel, unos estaban con David, otros estaban con el rey Saúl, ahí no les fue bien. Lo vemos cuando Saúl pues acaba derrotado por los filisteos y muere con sus hijos. Cuando él escribe este salmo de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pues tiene en mente, ¿no?, todo lo que es en su vida, las consecuencias que produce estar desunidos, ir cada uno por un lado. Él estuvo 7 años reinando sobre Hebrón y después vino todo el pueblo y estuvo 33 años reinando sobre todo Israel. Entonces era una persona que en su vida experimentó el valor, la fuerza de la unidad. Dice la Biblia que Dios le daba victoria por donde iba. Dios estaba con él. Si queremos que Dios esté con nosotros y que nos dé victoria y que alcancemos las metas de Dios, pues también como pueblo de Dios tenemos que estar unidos, en armonía. Porque después dice aquí el pasaje 3, dice: como el rocío de Hermón desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay unidad, viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas y también la vida eterna. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor uno con los otros. Entonces, cuando la gente ve unidad, el amor de Cristo en nosotros, eso va a hacer que Dios toque sus corazones, que crean que somos discípulos de Jesús y que puedan recibir el mensaje del Señor y hacer la obra en sus vidas y ser salvos. Si nos ven peleados, como en la iglesia de Corintios, cuando el apóstol Pablo es informado por los de Clo, que allí pues unos eran de Pablo, otros de Apolos, yo soy de Cristo, había división. Era una iglesia rica en dones, en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Tenía una iglesia pues ejemplar, pero no había amor, había esa carencia, ¿no? Había una competición por ser el que más dones tenía. Pero el apóstol Pablo les muestra un camino más excelente, y es el camino del amor. Entonces, el amor en nuestra vida, entre nosotros, entre los cristianos, es lo que va a determinar que somos discípulos de Jesús, porque Dios vino a través de Jesucristo a derramar el amor de Jesús en nuestros corazones. Dios, por medio de Jesucristo, enviando a Jesús a morir por nuestros pecados, es cuando recibimos el Evangelio por medio del Espíritu Santo, cuando recibimos el amor de Dios y podemos amar al mundo con el amor de Dios. Todas estas 3 cosas que Dios hoy ha puesto mientras paseaba en mi corazón son las que yo veo y tengo como meta para este año. Prepararnos, aprovechar bien el tiempo y buscar la unidad y vivir en esa unidad y armonía de Dios.
porque ahí es cuando vamos a recibir la bendición y la vida eterna. Y la vamos a ver en la iglesia, como gente se convierte. Que Dios os bendiga. Por eso, para comentaros que mientras estaba haciendo la grabación, como os he dicho al principio, estoy en un mirador. Y aquí pues hay así mucho sitio, como veis aquí, estas baldas de madera hacen así casi como un cuadrado. Y se sentó una familia, los padres con los hijos ahí, escuchando todo lo que estaba diciendo. Al final les he regalado un folleto y doy gracias a Dios por estar aquí haciendo la meditación, porque va a ser algo para que muchas personas puedan ver, ser de bendición, y lo ha sido para personas que han venido y al verme aquí pues les ha despertado la curiosidad y se han sentado ahí a escuchar todo. Nunca me había pasado, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Con el Señor todo es posible y Dios tiene un plan y un propósito para cada persona. Y hoy les ha dado a estas personas la oportunidad de escuchar los pasajes que he compartido de la palabra de Dios. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la verdad que estoy muy contento por esto que Dios ha permitido hoy en mi vida. Nunca tenemos que avergonzarnos de dar testimonio de Jesucristo, porque Dios no se avergüenza de que nosotros seamos sus hijos. Que Dios os bendiga grandemente.